Desde que Vladimir Putin asumió el poder en 2000, Rusia ha experimentado una creciente represión y autoritarismo. Con la excusa de que todos quienes piensen diferente son agentes del extranjero, ha desatado una represión implacable contra sus opositores, caracterizada por intimidación, asesinatos selectivos y encarcelamiento de disidentes. Esto es Mundo Criminal. La lista de muertes por motivos políticos en Rusia es extensa. Incluye a periodistas, empresarios, activistas y exespías. Todo apunta a que estos ataques fueron ordenados por el Kremlin, lo cual evidencia una vulnerabilidad de las libertades civiles y los derechos humanos. Aquí te presentaremos una lista de los más conocidos. No incluiremos a aquellos que están en prisión, en hospitales psiquiátricos o en el exilio. Antes de comenzar con el primer caso, es importante repasar algunos términos mencionados en este video. Esto nos permitirá tener una comprensión más clara y completa de los temas que analizaremos. Kremlin. El Kremlin es una fortaleza situada en el centro de Moscú, siendo su lugar más emblemático y una de las atracciones más importantes de Rusia. Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Dentro de esta fortaleza, se encuentra el Gran Palacio del Kremlin, que es la residencia oficial del presidente de Rusia y el centro administrativo y religioso de Moscú. Así que básicamente cuando decimos el Kremlin, nos estamos refiriendo a Vladimir Putin. Duma. La Duma es la Asamblea Legislativa de Rusia. Es responsable de aprobar leyes, ratificar tratados y supervisar el trabajo del gobierno. FSB. El FSB, Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, es la agencia de inteligencia rusa responsable de la seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Es el sucesor del famoso KGB o Comité para la Seguridad del Estado Soviético. El FSB opera tanto dentro de Rusia como en el extranjero. Tiene oficinas en más de 80 países y emplea a más de 200.000 personas. El código de los espías es, ni olvido ni perdón. Atentados con bombas en los apartamentos de 1999. Fueron una serie de explosiones que afectaron a 4 manzanas urbanas de edificios de apartamentos en las ciudades de Buyansk, Moscú y Volgodonsk. Estos atentados, investigados por el FSB, concluyeron que fueron llevados a cabo por separatistas chechenos. El gobierno ruso utilizó estos sucesos como pretexto para lanzar la Segunda Guerra Chechena. Sin embargo, algunos expertos sugieren que el FSB pudo haber perpetrado los ataques y culpar a los chechenos, proporcionándoles así una excusa para invadir Chechenia. Caso 1. Vladimir Goloviev. Vladimir Goloviev era diputado de la Duma y copresidente del Partido Rusia Liberal, opuesto al partido político Rusia Unida, cuyo líder de facto es Vladimir Putin. Durante su etapa como político, Goloviev defendió la idea de acabar con el régimen totalitario de Kremlin, por lo que se unió al Partido Liberal, donde luchó para que Putin no gobernase. El 21 de agosto de 2002 salió como todas las mañanas a pasear a su perro. Como no regresaba, su familia salió a buscarlo. Lo encontraron en la calle con un disparo en la cabeza. Caso 2. Sergei Yushchenko. Cuando Vladimir Goloviev fallece, Sergei Yushchenko toma su lugar como diputado y copresidente del Partido de Rusia Liberal. Opositor de la política de Putin, Yushchenko utilizaba la tribuna parlamentaria para lanzar constantes denuncias y críticas contra el Kremlin. Yushchenko estaba reuniendo pruebas que creía demostraban que el gobierno de Putin estaba detrás de los atentados con bombas en los apartamentos de 1999. El jueves 17 de abril de 2003, llegaba a la entrada del edificio en el que vivía, le dispararon en múltiples ocasiones cuando se bajaba del auto. El tirador huyó y abandonó la pistola utilizada junto al cuerpo del parlamentario. Caso 3. Yuri Shchekochikhin. Yuri Shchekochikhin fue vicepresidente del Comité de Seguridad de la Duma Estatal, defensor de derechos humanos, periodista y luchador contra el crimen y la mafia. Como periodista de investigación, indagó sobre una trama de corrupción dentro del servicio secreto ruso. Estaba escribiendo sobre los atentados con bombas en apartamentos de 1999 para el periódico Novaya Gazeta.
Tenía previsto viajar a los Estados Unidos para reunirse con los investigadores del FBI, cuando contrajo una misteriosa enfermedad. Ingresó en el Hospital Clínico Central del Kremlin, donde estuvo hospitalizado durante 12 días. Falleció el 3 de julio de 2003. Algunos investigadores afirman que los síntomas de la enfermedad de Shchekochikin eran similares a los síntomas del envenenamiento radiactivo. Hay razones suficientes para iniciar una investigación por asesinato, pero la oficina del fiscal general ha denegado repetidamente las solicitudes de Novaya Gazeta de abrir una investigación por la muerte de Shchekochikin. Las autoridades rusas no entregan los resultados de la autopsia alegando que son documentos médicos clasificados. Caso 4. Selimkhan Yandarbiyev. Selimkhan Yandarbiyev fue un poeta y escritor de cuentos infantiles. Se convirtió en líder del movimiento nacionalista que apoyaba abiertamente la separación de Chechenia de la Unión Soviética. En mayo de 1990 fundó el Partido Democrático Bainar. Fue presidente de la República Chechena de Icheria entre 1996 y 1997. Tras ser acusado de participar en la crisis de rehenes del Teatro Dubrovka en Moscú, octubre de 2002, Yandarbiyev fue incluido en la lista de los más buscados de la Interpol. Huyó a Qatar, donde se estableció como refugiado en 1999. Murió el 14 de febrero de 2004 mediante una bomba colocada en su automóvil en Doha, Qatar. Por el asesinato resultaron condenados por la justicia qatarí 2 agentes de los servicios de inteligencia rusos. Los agentes fueron extraditados a Rusia para cumplir su condena de cadena perpetua en diciembre de 2004, pero las autoridades rusas los dejaron en libertad tan pronto pisaron suelo ruso, argumentando que la sentencia dictada en Qatar era irrelevante en Rusia. Caso 5. Anna Politkovskaya. Anna Politkovskaya era escritora y reportera de Novaya Gazeta. Fue una de las mayores opositoras a Putin. Mostró en todo momento su rotunda condena a la Segunda Guerra librada en Chechenia. Escribió el libro La Rusia de Putin, donde acusaba al líder del Kremlin de haber convertido al país en un estado policial. Tras haber sido amenazada de muerte en numerosas ocasiones, Anna Politkovskaya fue asesinada el 7 de octubre de 2006, tras recibir varios disparos a quemarropa en un ascensor de su edificio. Su cadáver fue encontrado por una vecina. 5 hombres fueron declarados culpables de su muerte, pero el juez determinó que se trataba de un asesinato por encargo, y que los $150,000 que se pagaron para aniquilarla los pagó una persona cuya identidad nunca fue descubierta. Putin negó cualquier participación del Kremlin en el asesinato de Politkovskaya. Caso 6. Alexander Litvinenko. Alexander Litvinenko fue un exespía del Servicio Federal de Seguridad, FSB, investigador de crímenes y experto en explosivos. Obtuvo el grado de teniente coronel en el ejército. Litvinenko había sido una pieza importante del KGB, que luego pasó a llamarse FSB. Su trabajo en esa época consistía en impedir que les llegaran armas a los rebeldes chechenos. Sin embargo, todo cambió cuando en 1998 impidió el asesinato de Boris Berezovsky, encargo que había sido ordenado por sus superiores. Temiendo por su vida, pidió asilo político al Reino Unido, llevando consigo a su esposa e hijo. En declaraciones a la prensa, dijo que los atentados con bombas en los apartamentos de 1999 habían sido organizados por Putin, para luego culpar y atacar a los chechenos, todo con el fin de presentarse como un héroe y consolidar su ascenso al poder. En uno de sus libros llamado Explotando Rusia, Terror desde dentro, hablaba de los peores entresijos del Kremlin. Vinculó al Kremlin con Al-Qaeda, acusó a Rusia de organizar un tiroteo en el Parlamento de Armenia, relacionó a terroristas internacionales con el antiguo KGB y comenzó a investigar el asesinato de Anna Politkovskaya, que había muerto un mes antes que él. El miércoles 1 de noviembre de 2006, Alexander Litvinenko se reunió con 2 excamaradas de la antigua KGB, los agentes rusos Andrei Lugovoy y Dmitry Kovtun, para beber una taza de té y a hablar de negocios. Horas después de dejar el Hotel Millennium, Litvinenko comenzó a sentirse mal. Al tercer día el malestar era insoportable. Lo trasladaron al hospital con vómitos y mucho dolor. Les dijo a los doctores que creía haber sido envenenado. Pero los médicos no encontraban rastros de veneno en su organismo. Los médicos notan que todos los síntomas indicaban una contaminación radiactiva. Su cuerpo no generaba células, perdió todo el cabello y su cuerpo se deterioró muy rápidamente.
Entonces los doctores lo sometieron a un contador Geiger, pero los resultados fueron negativos. El hombre estaba grave y evidentemente enfermo. Pero nadie podía entender qué tenía. Sus órganos vitales comenzaron a ser destruidos en un patrón secuencial. Primero su hígado, luego sus riñones y su corazón. Estaban en una carrera contrarreloj, tratando de descubrir la causa antes de que otros órganos fueran atacados. Después de extensas pruebas, un equipo de científicos del gobierno británico encabezado por el Dr. Matthew Puncher dio con un descubrimiento impactante. Litvinenko había recibido una dosis fatal de polonio 210, un isótopo nuclear raro que emite rayos alfa en lugar de rayos gamma, y por lo tanto, es indetectable por los controles regulares de radiación. Por eso los médicos no lo detectaron con el contador Geiger. El descubrimiento del polonio 210 en el cuerpo de Litvinenko se produjo el 22 de noviembre. Al día siguiente amaneció muerto. 4 días después de la muerte de Litvinenko, el 23 de noviembre de 2006, los investigadores del caso hallaron radioactividad en el domicilio de Litvinenko, el restaurante donde fue supuestamente envenenado, en 2 aviones de British Airways, el avión en el que los espías llegaron a Londres y en el que regresaron a Rusia y en otros 8 lugares. Antes de que cundiera el pánico, el ministro del Interior británico, por aquel entonces era John Reid, pidió calma y recordó que las radiaciones solo viajan unos pocos centímetros y que solo se contrae si se bebe o se inhala, no de persona a persona. Una investigación británica encontró que Litvinenko fue envenenado por espías que actuaban siguiendo órdenes, probablemente aprobadas por el presidente Putin. Rusia se negó a extraditar a los espías. En 2007 el partido de Putin postuló a Andrei Lugovoy como diputado en la Duma, lo cual le concede inmunidad parlamentaria, y en 2015, Putin le concedió una medalla por servicios a la patria. Dmitry Koptun falleció en 2022. En 2007 el periodista Daniel McCoy, en colaboración con Cole Yoao, hicieron un documental sobre la muerte de Litvinenko. Daniel McCrory murió 5 días antes de la emisión del documental. La autopsia encontró que tenía una hemorragia cerebral debido a un corazón agrandado. Paul Joel recibió un disparo frente a su casa poco después de la emisión del documental. Sobrevivió, pero los atacantes nunca fueron identificados. En noviembre de 2016, Matthew Puncher, el científico que fue clave para descubrir que Litvinenko había ingerido polonio 210, amanecía muerto a cuchilladas en la cocina de su casa. Las autoridades dijeron que él solito se había provocado múltiples heridas con 2 cuchillos diferentes. Caso 7. Stanislav Yurievich Markelov y Anastasia Baburova. Stanislav Yurievich Markelov y Anastasia Baburova. Anastasia Baburova, de 25 años, era periodista del semanario Novaya Gazeta. El lunes 19 de enero de 2009, había realizado una entrevista a Stanislav Yurievich Markelov, que era un abogado de derechos humanos conocido por representar a civiles chechenos en casos de derechos humanos contra el ejército ruso. También defendía a periodistas que se encontraron en problemas legales por escribir artículos críticos contra Putin. Al concluir la entrevista, ambos salieron del edificio del periódico y caminaban juntos cuando un atacante solitario con la cara cubierta se acercó por detrás y le disparó a Stanislav en la nuca. Acto seguido le disparó también a Anastasia Yoyo. Caso 8. Natalia Estemirova. Natalia Estemirova era una periodista que investigaba secuestros y asesinatos en Chechenia. Allí, las fuerzas de seguridad prorrusas emprendieron una brutal represión contra la población. Estemirova fue secuestrada frente a su casa el día 15 de julio de 2009, le dispararon varias veces, incluido un tiro a quemarropa en la cabeza, y la arrojaron a un bosque cercano. Caso 9. Boris Abramovich Berezovsky. Boris Abramovich Berezovsky fue uno de los magnates más célebres durante la presidencia de Boris Yeltsin. Había sido amigo íntimo de Putin, pero luego se enemistaron y frecuentemente decía que su principal objetivo político era derrocar a Putin por la fuerza. Acusó al Kremlin de orquestar el asesinato de Alexander Litvinenko. Tuvo que marcharse al Reino Unido a finales del 2000, donde se le concedió asilo político por miedo a que fuera liquidado en Rusia. Allí se asoció con Vadry Patarkasishvili y Yuri Golubev, 2 multimillonarios rusos enemigos de Putin. Berezovsky se encargó de darle refugio en Londres a todos los opositores a Putin. Quería hacer una campaña mediática contra Putin para debilitarlo políticamente y luego derrocarlo.
Para financiar su plan, Berezovsky necesitaba sacar su dinero de Rusia. Para ello mantenía constantes reuniones con sus socios. Se reunían frecuentemente en el restaurante Cipriani, en la calle Davis Street, por eso se les conocía como el Club Gastronómico Cipriani. En ese lugar maquinaban su plan. Todos tenían una labor específica. Los abogados Stephen Moss y Stephen Curtis se encargarían de la parte legal. El empresario Scott Young conocía bien todos los resquicios del sistema financiero. El diplomático Igor Ponomarev movería los hilos políticos en Moscú. Paul Castle, Robert Curtis y Johnny Elichev serían los encargados de colocar la fortuna de Berezovsky en el Reino Unido una vez que pudieran sacarla de los bancos en Rusia. Alexander Litvinenko sería la cara visible del proyecto. Su idea era que Litvinenko hiciera una gira mundial visitando países, dando entrevistas, y así a través de su figura, pensaba construir la campaña internacional contra Putin. Lamentablemente sus planes no se concretaron. Por algún extraño motivo, sus socios fueron falleciendo uno a uno, hasta que el mismo Berezovsky desapareció en marzo de 2013. Su cuerpo fue hallado en su casa el 23 de marzo de 2013. Yacía en el suelo del cuarto de baño junto a una bufanda. Las autoridades dijeron que se había quitado la vida colgándose con la bufanda, pero en el baño no había nada que pudiera servirle para colgarse. No obstante, siempre se llegó a sospechar que el Kremlin estaba detrás de esta misteriosa muerte, ya que Berezovsky siempre mantuvo una firme oposición a Putin. Stephen Moss murió de un infarto en 2003. Stephen Curtis falleció en el 2004 cuando su helicóptero cayó en picado sobre un campo de Bohónmes. El diplomático Igor Ponomarev murió el 30 de octubre de 2006, tras una repentina sed que lo obligó a beber 3 litros de agua. El cuerpo fue repatriado a Moscú a toda prisa, antes de que se le realizase autopsia. Ponomarev iba a reunirse con unos investigadores que estaban examinando la relación entre el FSB y la mafia rusa. Litvinenko, como ya sabemos, falleció el 23 de noviembre de 2006. Yuri Golubev fue encontrado muerto en su apartamento londinense 2 meses después de Litvinenko. Babri Patarkasishvili falleció de un ataque al corazón el 12 de febrero de 2008. Paul Castle murió en el 2010 al caer accidentalmente en las vías del metro en Londres. Robert Curtis también murió al caer en las vías del metro en Londres a comienzos de diciembre del 2012. Scott Young murió en el 2014 al caer desde el 4º piso de su casa. Quedó empalado en las vallas con forma de lanza que había justo abajo. Johnny Elichaov cayó del techo de un centro comercial de Londres en 2014. Caso 10. Timur Koashev. Timur Koashev fue un periodista y activista de derechos humanos en la ciudad de Nalchik. El 13 de julio de 2014, llegó a esa ciudad el agente del FSB, Konstantin Kudryavtsev. Una semana después, el 22 de julio, llegó otro espía del FSB, el Dr. Ivan Osipov. Al día siguiente, 3 agentes más, Denis Machikin, Alexei Alexandrov y Roman Matjusin. Durante 2 semanas hacían el mismo recorrido de Timur Koashev. Día y noche, lo siguieron a cada lugar que iba por toda la ciudad, sin ser vistos. Timur Koashev desapareció el 30 de julio de 2014 cuando se dirigía al teatro. Apareció muerto a la mañana siguiente, a 12 kilómetros de su casa. Estaba en la carretera del bosque en las afueras de Nalchik. Lo encontraron acostado boca abajo. Tenía abrasiones y moretones en la cara y las rodillas. El médico forense encontró un pinchazo de jeringuilla debajo de su axila. A pesar de todos los evidentes rastros de violencia, se estableció que la causa oficial de la muerte del activista de 26 años fue una insuficiencia cardíaca. Casualmente, todos los espías regresaron a Moscú en las horas siguientes a la muerte de Koashev. Caso 11. Boris Nemtsov. Boris Nemtsov tenía un gran futuro político en la Rusia postsoviética. Se convirtió en viceprimer ministro y durante un tiempo fue visto como posible candidato presidencial. Pero Putin obtuvo mucha popularidad a raíz de los atentados con bombas en los apartamentos de 1999 y finalmente fue quien sucedió al expresidente Boris Yeltsin en el 2000. Nemtsov apoyó públicamente la elección, pero luego se volvió cada vez más crítico a medida que Putin reducía las libertades civiles.
Netsov encabezó manifestaciones callejeras masivas en protesta por los resultados de las elecciones parlamentarias de 2011 y redactó informes sobre la corrupción del Kremlin. El 27 de febrero de 2015, convocó a la población a unirse a una marcha contra la participación militar de Rusia en Ucrania. 2 horas más tarde, Netsov recibió 4 disparos en la espalda de un agresor desconocido que se encontraba a la vista del Kremlin. Putin asumió personalmente el control de la investigación para dar con el culpable que todavía no aparece. Caso 12. Ruslan Magomedrahimov. Ruslan Magomedrahimov era activista social. Se opuso a la tala de árboles en el bosque de Samur y a la construcción del acueducto de Derbent, porque consideraba que tendría un impacto negativo en la ecología de la zona. Fue encontrado muerto en su automóvil el 24 de marzo de 2015 en la ciudad de Kaspisk, en Dagestán. La versión oficial fue que su muerte se debió a insuficiencia cardíaca. Un forense dictaminó que su corazón estaba sano y su muerte se produjo por asfixia. Pero según los familiares, el fallecido tenía 2 puntos en el cuello, similares a las marcas de las inyecciones con una jeringuilla. Al igual que con Quasev, hay una serie de viajes de miembros del escuadrón venenoso del FSB a ciudades y aeropuertos cercanos a Magomedrahimov poco antes de su misteriosa muerte. Ivan Osipov y Konstantin Kudryavtsev visitaron la zona siguiendo un patrón similar al de Quasev. Caso 13. Mikhail Lisin. Mikhail Lisin fue un oligarca ruso fundador de la cadena de televisión Russia Today. Se mantuvo al frente de esta televisora hasta su intempestiva renuncia en 2014, cuando perdió el favor del gobierno de Putin y se refugió en Washington, D.C. Fue encontrado muerto en la habitación de un hotel en Washington, D.C., en noviembre de 2015. En un primer momento se dijo que había fallecido de un ataque al corazón, pero forenses del FBI demostraron que la causa de la muerte fue un traumatismo en la cabeza por objeto contundente. Caso 14. Sergei Skripal. Sergei Skripal fue un exoficial de inteligencia. En 1999 se retira de la vida militar con el rango de coronel de las Fuerzas Armadas rusas. En 1972, Sergei se casa con Lyudmila. Tuvieron 2 hijos, Alexander, que nació en 1974, y Julia, nacida en 1985. Lyudmila falleció en 2012 de cáncer de útero. Alexander murió en San Petersburgo de una inesperada insuficiencia hepática. En 2004, Skripal fue detenido, acusado de colaborar con el Servicio Secreto de Inteligencia británico, el MI6. La investigación encontró que Skripal fue reclutado en 1995 cuando trabajaba en España como agregado militar en la embajada rusa. Al parecer, fue reclutado por una sensual espía británica que lo sedujo utilizando el método de la trampa de miel, que consiste en establecer relaciones íntimas con espías extranjeros con el propósito de sacarles información. Sergei Skripal confesó espionaje y dio un testimonio detallado. Se le tildó de traidor y fue condenado a 13 años de prisión en una colonia de máxima seguridad y despojado de todos los rangos. En 2010, fue indultado a petición del Reino Unido e intercambiado por espías rusos que estaban arrestados en Estados Unidos. Después de salir de prisión, Sergei se trasladó a Inglaterra, donde se le concedió una pensión y recibió apoyo de las autoridades. Su hija Julia, que vivía en Rusia, viajaba ocasionalmente al Reino Unido para visitarlo. En 2018, agentes del Servicio de Espionaje Militar ruso, enviados a la ciudad inglesa de Salisbury, embadurnaron con el agente nervioso Novichok el picaporte de la puerta en la casa de Sergei Skripal. Antes de retirarse dejaron olvidado uno de los envases contentivos del gas venenoso en el jardín de una casa vecina. El 4 de marzo de 2018, Sergei Skripal y su hija Julia fueron encontrados en un centro comercial en Salisbury. Los testigos informaron que el hombre hablaba incoherencias y agitaba los brazos de manera errática. La muchacha estaba inconsciente apretada contra su hombro. Inmediatamente fueron hospitalizados y diagnosticados con intoxicación grave. Fueron colocados en cuidados intensivos durante 2 semanas en estado comatoso. Tanto Sergei como su hija Julia sobrevivieron milagrosamente, pero estuvieron a punto de morir por el envenenamiento. 3 meses después del intento de envenenamiento a Skripal y su hija, el señor Charlie Rowley se dirige a visitar a su novia, la señora Dawn Sturges, de 44 años. De camino mira en el pasto un pequeño frasco, lo levanta y sigue caminando.
Al llegar a la casa de su novia lo coloca en algún lugar y se olvida. La señora Downstairs, pensando que era un perfume que le había regalado su prometido, se frotó el contenido en el cuello y las muñecas, sellando su destino, ya que se trataba del agente nervioso Novichok, utilizado para intentar asesinar a Skripal. La señora Downstairs falleció el 8 de julio de 2018, víctima del gas nervioso. Caso 15. Nikolai Glushkov. Nikolai Glushkov era un empresario cercano a Berezovsky. Fue director de Aeroflot, la aerolínea de bandera y la más grande de Rusia. También fue gerente financiero de Autovaz, la empresa rusa de fabricación de automóviles propiedad del Estado. Todo iba bien para él, hasta que un día se le ocurrió decir que Aeroflot trabajaba como una gallina de los huevos de oro para apoyar las operaciones internacionales de espionaje. Esto hizo enojar mucho al Kremlin. Fue arrestado y juzgado en Rusia bajo la acusación de robar dinero de Aeroflot. Fue condenado en el año 2000 y liberado en 2004. Emigró al Reino Unido en 2010, donde recibió asilo político. En 2017, Rusia pidió su extradición para enfrentar otro juicio, pero Gran Bretaña denegó esa petición. Nikolai Glushkov fue encontrado muerto en su casa en Londres el 12 de marzo de 2018, exactamente una semana después del envenenamiento de Sergei Skripal y su hija. En principio se estableció que él mismo se había quitado la vida, pero un informe patológico reveló que tenía lesiones en el cuello, signo inequívoco de que alguien le había sujetado con mucha fuerza. También se comprobó que el agresor estaba detrás de la víctima. La forense británica dictaminó que había sido estrangulado y que lo hicieron de forma que pareciese una autoeliminación. Caso 16. Nikita Isaev. Nikita Isaev era un abogado y activista social. Viajaba por todo el país atacando a gobernadores, oligarcas locales y corruptos de toda calaña. Quería ser presidente. En 2017, fundó el movimiento político Nueva Rusia. Sus actividades diarias las publicaba en VKontakte. VKontakte es una red social, mejor conocida como el Facebook ruso. El 16 de noviembre de 2019 regresaba en tren a Tambov desde Moscú. En el trayecto publicó una selfie, diciendo que su viaje por Tambov había sido un éxito y que los lugareños eran los grupos opositores más activos. A mitad del viaje les comentó a sus acompañantes que se sentía mal. No paraba de decir, creo que me envenenaron. Esas fueron sus últimas palabras. Se desplomó y murió sin que sus acompañantes y personal del tren pudieran hacer nada. Los análisis de laboratorio no mostraron veneno en su sangre y apuntaron a una insuficiencia cardíaca en el hombre aparentemente sano, que había cumplido 41 años, 4 días antes. En un primer momento no hubo motivo para sospechar de juego sucio, pero luego se descubrió que el itinerario de viaje de 5 miembros del equipo de envenenamiento del FSB era idéntico al de Isaev. Lo siguieron por toda Rusia. Por ejemplo, el día 22 de diciembre de 2018, Nikita Isaev viajó desde Moscú hasta Chelyabinsk. En ese viaje fue seguido por el agente del FSB, Viktor Kravchenko. El 11 de marzo de 2019, Isaev viajó de Moscú a Sochi. En esa oportunidad fue seguido por Alexei Alexandrov, el Dr. Iván Osipov y Mikhail Tikhonov. El 23 de mayo de 2019, Nikita Isaev, cumpliendo con sus actividades políticas, viajó de Moscú a Magnitogorsk, seguido por Alexei Alexandrov, Mikhail Tikhonov y Alexander Samofan. Lo siguieron ida y vuelta durante todo un año, pero Isaev nunca lo supo. Caso 17. Dan Rapaport. Dan Rapaport era un empresario ruso, dueño de un club nocturno muy conocido en Moscú. Estaba exiliado en Estados Unidos por apoyar a Alexei Navalny y criticar muy duramente el régimen de Vladimir Putin. Falleció el 14 de agosto de 2022, al precipitarse de su apartamento en Washington. Su esposa aseguró que alguien lo lanzó por la ventana y que se trataba de un crimen contra los enemigos del Kremlin. Caso 18. Ravil Maganov. Ravil Maganov era el presidente de la petrolera rusa Lukoil. Enfermó del corazón después de haber mostrado su oposición a la invasión a Ucrania. Murió el 1 de septiembre de 2022 al caerse por una ventana de un hospital de Moscú donde estaba hospitalizado después de sufrir un infarto. Las cámaras de seguridad del centro sanitario fueron desconectadas en el momento justo del suceso.
Caso 19. Iván Pechorin. Iván Pechorin era el director gerente de la Corporación de Desarrollo del Ártico y el Lejano Oriente de Rusia. Murió tras caerse por la borda mientras navegaba frente a la costa del Pacífico. Caso 20. Pavel Antov. Pavel Antov era un diputado opositor a Putin y empresario fabricante de embutidos. En 2019 Forbes lo declaró uno de los hombres más ricos de Rusia. En diciembre de 2022 fue de vacaciones a la India junto a otros 3 amigos. Allí celebraría su cumpleaños 65. Antov estaba en contra de la invasión rusa a Ucrania, y había estado enviando mensajes por WhatsApp, diciendo que los ataques con misiles rusos a Ucrania eran un acto de terrorismo. A los pocos días uno de los amigos que lo acompañaban en el viaje murió de un ataque al corazón. 2 días después, el 24 de diciembre de 2022, Antov cayó del tercer piso del hotel donde se alojaban. El embajador ruso, Denis Alipov, pidió que los cadáveres fueran incinerados de inmediato. El diputado indio Manish Tiwari trató de impedir la cremación de los cuerpos, alegando que los fallecidos eran cristianos y debían regresar a Rusia para ser sepultados según su religión, pero Denis Alipov movió sus influencias, y los cuerpos regresaron a su país convertidos en cenizas. Caso 21. Yevgeny Prigozhin. Yevgeny Prigozhin era el dueño del grupo Wagner, una empresa de tropas mercenarias, que hacía la guerra en cualquier parte del planeta, siempre que pudieran pagarlo. Prigozhin y su grupo Wagner entraron en combate contra Ucrania, pero después de muchas bajas en sus filas, comenzó a criticar públicamente a los líderes militares rusos y tachó de incompetente al Kremlin. Denunció reiteradamente el maltrato de sus tropas que eran usados como carne de cañón. Sus constantes críticas a los generales de Putin lo convirtieron en un personaje incómodo para Moscú. Pero lo que empeoró la situación y supuso una humillación para el presidente Putin fue la marcha sobre Moscú. Putin lo llamó traidor, calificó la acción como una puñalada por la espalda y prometió severas represalias. Pero luego el dictador bielorruso, Alexander Lukashenko, intervino, y el líder de los mercenarios y el presidente ruso limaron asperezas. Todo parecía indicar que Putin se había olvidado del conato de rebelión de junio. Pero el 23 de agosto de 2023, mientras el jet privado de Prigozhin sobrevolaba la región de Tver, un misil tierra-aire impactaba contra el aparato, matando a todos sus ocupantes, incluido al líder del grupo Wagner y 10 personas más que iban a bordo. En el avión también viajaba Dmitry Utkin, la mente detrás del ejército privado. Dmitry era el encargado de cobrar el dinero y de cerrar los acuerdos de la organización mercenaria con los distintos países que requerían sus servicios. Así, los rebeldes Wagner quedaban descabezados. Prigozhin murió exactamente 2 meses después de su fallido intento de golpe. Videos difundidos por el grupo Wagner mostraron que el avión fue atacado por una batería antiaérea rusa, sugiriendo que había sido una orden del presidente Vladimir Putin. Caso 22. Maxim Kuzminov. Maxim Kuzminov era piloto de helicópteros de la Fuerza Aérea Rusa. Desertó en septiembre de 2023. Él no quería participar en la guerra, y en consecuencia, armó un plan. Lo primero que hizo fue sacar a su familia de Rusia sin ser detectado. Luego se puso en contacto con representantes de la inteligencia ucraniana. Kuzminov les dijo que entregaría a las fuerzas de Ucrania un helicóptero ruso Mi-8 si le daban protección. Los ucranianos estuvieron de acuerdo, además le ofrecieron documentos con una nueva identidad y una compensación monetaria. También tenía la opción de quedarse en Ucrania y vivir en paz, continuar sirviendo en una de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania o irse a la Unión Europea. Como lo había acordado, Kuzminov aprovechó una de las operaciones de guerra contra Ucrania y llevó el helicóptero Mi-8 hasta la frontera ucraniana, volando a una altitud extremadamente baja, de manera que no fue detectado por los radares. Luego de entregar el helicóptero ruso a los ucranianos, estos cumplieron todas sus promesas, incluyendo la compensación monetaria. Kuzminov tomó la decisión de irse a vivir a la Unión Europea, específicamente a España. 5 meses después, el martes 13 de febrero de 2024, Maxim Kuzminov fue atacado dentro del estacionamiento de un edificio de apartamentos en Villajoyosa, un balneario en el mar Mediterráneo, en la provincia de Alicante, España. Recibió 12 disparos y luego le pasaron un auto por encima.
El auto utilizado para atropellar el cuerpo de Kuzminov fue encontrado quemado a pocos kilómetros de distancia. Caso 23. Alexei Navalny. Alexei Navalny fue un abogado y activista político. Dirigía la Fundación contra la Corrupción FBK. Era el principal opositor de Vladimir Putin. Cada día ganaba más popularidad, y con seguridad, llegaría a ser presidente de Rusia en poco tiempo. Durante más de una década, Navalny fue encarcelado, acosado y envenenado muchas veces, pero siempre sobreviviría. El 20 de agosto de 2020 fue envenenado con una sustancia desconocida que se mezcló con un té, mientras se trasladaba en avión hasta Siberia. 2 días más tarde, lo trasladaron de emergencia hasta un hospital en Alemania. Estuvo 5 meses en Alemania recuperándose del envenenamiento y regresó a Rusia el 17 de enero de 2021 acompañado de su esposa. Navalny fue arrestado al cruzar el control de pasaportes. 2 días después del arresto de Navalny, la Fundación Anticorrupción que él dirigía, publicó la investigación titulada El Palacio de Putin, historia del mayor soborno acerca del palacio que tiene Putin a orillas del Mar Negro. El documental muestra un palacio que Vladimir Putin se habría mandado a construir. Este palacio estaría a nombre de testaferros, para él no aparecer en los documentos de propiedad. La Fundación Anticorrupción de Navalny, FBK, estima que el costo del palacio asciende a $1.000 millones. Para la fecha de publicación de este video, abril de 2024, el documental de Alexei Navalny cuenta con más de 131 millones de visualizaciones. Navalny fue acusado de extremismo y condenado a 19 años de prisión. Falleció el viernes 16 de febrero de 2024 a los 47 años de edad en una cárcel del Ártico. Al parecer, fue envenenado con el agente nervioso Novichok, el mismo utilizado para intentar asesinar a Skripal y a su hija. Caso 24. Andrei Morozov. Andrei Morozov, conocido en las redes sociales como Murs, fue un soldado del ejército ruso que luego se convirtió en bloguero. Allí contaba detalles de la guerra Rusia-Ucrania. A mediados de febrero, este soldado devenido en influencer, escribió una publicación donde revelaba que Rusia había perdido 16.000 soldados y 300 blindados en el asalto a Avdiivka. El bloguero fue detenido por las fuerzas rusas tras hacer estas declaraciones. Posteriormente denunció que sus superiores le obligaron a borrar esa publicación. Días después fue encontrado muerto. Aparentemente él mismo se había disparado. En su cuenta de Telegram se encontraron mensajes donde decía que atentaría contra su vida, pero no se sabe si esos mensajes los escribió él u otra persona. Это всё.